till we die! Muy buenas a todos, soy Scaling Waves y bienvenidos a un nuevo episodio de Gamer Cosas. En este video te enseñaré a cómo reproducir música de fondo en tu Xbox One a través de una unidad USB, ya sea estos pendrives de 8, 16, 32 GB. De cómo reproducir en tu Xbox One como música de fondo, mientras puedes estar haciendo cualquier otra cosa, jugando o en una aplicación mientras estás escuchando música, lo cual es perfecto. Así que sigue esta instrucción en este tutorial para que puedas hacer esto posible. ¿Ya? Eso, nos vemos. Muy bien, chicos, lo primero que será es conectar nuestro pendrive o nuestro flash USB, como quieran llamarlo, a nuestro computador por el USB, pues, básicamente. Vamos a este equipo, nos vamos a nuestro flash USB, ya, y dentro de nuestro, ¿qué es esto? Ya, filo, dentro de nuestro pendrive vamos a hacer lo siguiente. Adentro vamos a crear una carpeta con el nombre de Xbox Music Library, ¿ya? Y aquí vamos a meter toda la música que nosotros queramos. Para donde yo sé, la aplicación soporta hasta al menos 200 canciones por el momento, como máximo. Pero con estas que puse aquí están bastante bien aquí. Pueden ser pistas sueltas, pueden ser carpetas con música, o una carpeta dentro de otra carpeta, y esto funciona bastante bien, ¿ya? Y una vez que hayamos metido toda la música en esta carpeta de Xbox Music Library, vamos a conectar nuestro dispositivo USB a la Xbox One, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Mira, simple truco, para que no sepan. Se pueden conectar su computadora a la Xbox One con la entrada HDMI a la consola y puedes ver esto. Ya, ahora vamos a conectar nuestro USB a la Xbox One. Así. Ya, ahí ven que lo detecta muy bien. Y nos vamos a esta aplicación que se llama Simple Background Music Player. Ya. Esta aplicación no pesa casi nada. Ahora vamos a ver un poquito los detalles de esta aplicación para que sepas más o menos cuánto pesa. Y no pesa nada casi. Nada. Ven, Simple Background Music Player. Y esto pesa solamente 2,7 megas. Nada casi. Por alguna razón esta aplicación no la pueden encontrar en la tienda, solo basta con cambiarle el país y la ubicación a Estados Unidos y la podrás encontrar inmediatamente. Y luego descarga la aplicación. Y aquí como tendremos la aplicación Simple Background Music Player. Y lo que vamos a hacer es abrir. Obvio. Aquí nos pedirá que presione el botón Y para cargar la música. Bien, 154 canciones. Uy, disculpen, que al tiro muteo la música para que no me tiene copyright. Y ya, disculpen. Ya, aquí es donde normalmente debería escucharse música de forma inmediata, con todo esto. Y aquí están las pistas musicales que están disponibles aquí. Todas las que metiste en esa carpeta, aquí las puedes ver sin ningún problema. Y por lo que veo, la aplicación pescó las 144 canciones que habían ahí. Pero vamos hasta las 144. Ahí está. Ya. Y entonces, aquí podemos elegir ya, vamos a reproducir esa. Y aquí darle play. Ya, a partir de aquí simplemente no cierren esta aplicación, la minimizan así de esta manera. Y a la izquierda están los controles de la aplicación. En la parte de multitareas, ahí estarán los controles de la música. Ya sea para siguiente artista, o sea, siguiente pista. El control de pausar y reproducir, control de volumen de fondo. Mira, fíjense por ejemplo cuando lo dejamos así tal cual. Y no cerrar la aplicación. No. Vamos a hacer simplemente a ejecutar algún jueguito
como por ejemplo el Infinite Warfare. Y la música seguirá reproduciéndose, tal cual. Lo bueno es que puede estar haciendo cualquier cosa y la música no se va a parar, nunca. Va a seguir ejecutándose tal cual en el fondo. Ya que como el background significa fondo, o sea, el fondo detrás, podríamos decir así. Por eso es que se puede escuchar música de fondo sin problema con esta aplicación. Y ven, puedo jugar el Infinite Warfare sin ningún problema. Y eso es lo bueno. ¿Ah? Y cuando queremos controlar lo que queremos escuchar, estamos escuchando de fondo, abrimos la guía de Xbox y tenemos los controles aquí mismo en la sección de multitareas, donde uno normalmente abre aplicaciones ajustadas a la derecha. Y aquí tenemos los controles de la música de fondo. Este es para la pista exterior, este es para la pista siguiente, este es para poner pausa o play a la música. Esta es la música el volumen de fondo. Y este es para reproducirlo a pantalla completa. Fíjense, ¿ven? Y sigue ejecutándose sin ningún problema. Y puedo ir jugar al Infinite Warfare, no sé, meterme al multijugador perfectamente y no pasa nada. Y seguimos jugando como si nada. Y pues me dieron 5 llaves aquí. Y bueno, chicos, así funciona básicamente la aplicación de Simple Background Music Player en Xbox One. La aplicación ideal para reproducir música de fondo en la Xbox One mientras juegas. Y aquí lo estuve demostrando y así cómo funciona. Si tienes alguna duda, déjalo en la descripción de este video y yo responderé a la brevedad. Y si te gustó este video, dale click al botón me gusta. Y por supuesto también dejar tu like. Y no olvides visitar mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouNow, que estará en la descripción de este video. Y ya, chicos, si se tiene un viento de fondo durante toda esta cuestión, si se tiene un ruido de fondo es porque tengo un ventilador aquí al lado, porque el calor que hace aquí es brutal. Pero bueno, ya, chicos, hasta aquí dejamos este video. Soy Skating Waves y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Thank you.